Bueno, por ejemplo, en la guía, nosotros ahora con lo que vemos podemos arrancar desde el ejercicio 16, habíamos quedado en el 15, podemos hacer desde el 16 hasta el 28. Hay una parte teórica que todavía no vimos, que la verdad es que estaba pensada para darse hoy, pero bueno, quedamos un poquito retrasados, que con eso hubiéramos podido hacer unos ejercicios más, pero vamos a llegar hasta donde llegamos en la teoría. Bueno, el 16 dice, usando las reglas de derivación de sumas, productos y cocientes, hallar las derivadas me dan una serie de funciones. Acá todavía no está la, la regla de la cadena, no hay funciones compuestas, simplemente son productos, cocientes, este, sumas o restas. Yo de estos les voy a mostrar dos nomás, porque la verdad es que no me parece que sean tan complicados. Elegí igualmente los que me parecía que podía uno darles más, por lo menos más miedo al verlos. Por ejemplo, en este es el 16G, me dice que la función es logaritmo de x dividido x por coseno de x. Fíjense que esto sería simplemente un cociente de dos funciones donde la que está en el denominador a su vez es un producto de dos funciones. Pero no habría una función compuesta, digamos. Es simplemente un cociente de funciones donde a su vez una de ellas es un producto de funciones. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me fijo primero y digo, bueno, esta y que aparece acá, esta función, ¿qué es? Y es un cociente, una división. Entonces tenemos que aplicar la regla del cociente para derivar. Entonces cuando calculo y prima, dijimos, el resultado de la derivada va a ser un cociente. En el numerador de ese cociente va la derivada del numerador original, o sea, la derivada del de arriba, la derivada del logaritmo natural, dijimos que es 1 sobre x, está acá, por el denominador como está, menos el numerador, como estaba, logaritmo natural de x, por la derivada del de abajo. Pero el de abajo, el denominador, es un producto, entonces ahora tengo que hacer la derivada del producto. Entonces me quedó primero derivado, x vale, la derivada de x es 1, por el coseno de x, de lo que está acá en el corchete, más el primer factor que aparece, que es x, como está, por la derivada del coseno, que es el segundo factor, la derivada del coseno menos seno de x. Entonces vamos de vuelta, es el de arriba derivado, 1 sobre x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está, por, entre corchetes está el de abajo derivado. Como es un producto, tengo primero derivado, que es 1 por segundo sin derivar, 1 por coseno, más primero, como está, por segundo factor derivado, derivada del coseno, menos c. Bueno, y acá simplemente, acá hay un par de x que puedo simplificar. El primer término me queda nada más que el coseno de x, y después simplemente este menos, que acá lo dejé puesto de esta manera para que se vea que la derivada del coseno, este menos seno, ya lo podemos poner en el término, y lo dejé en el formato, y bueno, y abajo, a todo esto estaba dividido, perdón, el denominador al cuadrado, ¿no? El denominador al cuadrado, x por coseno al cuadrado, o sea, x cuadrado, coseno cuadrado. Lo dejé en el formato en que aparece en la guía. En la guía van a encontrarse con la última expresión de acá. Y después quise hacer el J, porque el J en realidad, fíjense que el ejercicio es un producto. El primer factor es x al cubo más 1 sobre x. Y multiplica a otro factor que es x a la cuarta más 1. En realidad el ejercicio dice usando las reglas de derivación, sumas, producto y cociente. Con lo cual en realidad habría que hacerlo, el ejercicio, pensado como derivada de un producto, de los dos paréntesis, ¿no? Entonces hacer la derivada del primer paréntesis por el segundo sin derivar, más el primer paréntesis como está por el segundo derivado. Pero quería mostrarles que, por ejemplo, si a mí me tocara hacer, obviamente creo que no les va a tocar algo tan simple, digamos,
pero si me tocara hacerlo y si no me pusieran ninguna condición para hacerlo, quizás es más fácil hacer las distributivas. Entonces, si yo hago las distributivas, fíjense que tengo, finalmente voy a tener 4 términos, y de esos 4 términos en realidad hay 2 que son semejantes, que tienen el mismo grado de la x. Fíjense, x cubo por x cuarta me quedó x séptima. X cubo por 1, x cubo. Más 1 sobre x por x a la 4, ahí me va a quedar ese término x al cubo, ¿no? Más 1 sobre x por 1, o sea, 1 sobre x. Entonces le decía, hay 2 términos que son con x al cubo más x al cubo, 2x al cubo, y resulta más fácil derivar esta función como suma, digamos, ¿no? Que hacer el original como derivada de un producto, ¿no? Así que acá me quedó la derivada, ¿se acuerdan que la derivada de una suma era la suma de las derivadas de cada término? X a la séptima sería 7x a la 6, ¿se acuerdan? Bajábamos el exponente, quitábamos un grado a la x. Este 2x al cubo, un poquito hoy habíamos hablado de algo similar. Si yo tengo una constante multiplicando a la función, cuando derivo eso, me queda la constante multiplicando la derivada de la función. O sea que me queda 2 multiplicando la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Por 2, 6. 6x cuadrado. Y acá apareció una que hoy la trabajamos bastante, que era 1 sobre x. Cuando derivamos, ¿se acuerdan que quedaba menos 1 sobre x cuadrado? O sea que ahí tenemos entonces nuestra derivada. Bueno, vamos ahora con el ejercicio 20. Este ejercicio 20 habla de rectas tangentes y rectas secantes. Dice así, dice, un astronauta se desplaza de izquierda a derecha según la parábola y igual x cuadrado. O sea, la trayectoria del astronauta es igual x cuadrado. Dice, ¿en qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta para, siguiendo la trayectoria de la recta tangente a la trayectoria parabólica, en el punto en que la abandona, llegue al punto 3,5? Graficar la trayectoria del astronauta. Bueno, entonces, vamos a ver un poco qué es lo que pide acá. En realidad es más o menos simple, pero por ahí hay como mucha palabra que uno lo podría llegar a confundir. Fíjense que la idea es que el astronauta tiene que llegar al punto 3,5. Bueno, acá me hice un grafiquito para que lo vean. Acá. Bueno, este punto en azul es el punto 3,5. ¿Está bien? No sé si se llega a ver. Ustedes coméntenme, creo que sí, ¿no? Que se ve, ¿no? ¿Sí? A ver, ahí que me dijeron que se ve. Perfecto, Otero. Bueno, ese es el punto 3,5, ¿no? Y la trayectoria dice que es igual a x cuadrado. O sea, el tipo está andando por acá, digamos. Vamos a ver si podemos, acá, señalo este puntito, ahí, ¿no? Bueno, el tipo va haciendo por acá, va haciendo este caminito, ¿no? Y en algún momento dice, se va a alargar de esa trayectoria parabólica siguiendo una recta tangente, de manera tal que en esa recta tangente que va a ser después, tiene que, digamos, llegar al punto 3,5. Entonces acá, por ejemplo, con este programita yo puedo graficarle el punto de donde está el astronauta, la recta tangente, ahí está. Bueno, ahí tengo mi recta tangente. Voy a ver si la puedo cambiar el color, así se ve mejor. Espérenme un poquito que... no, este es del punto, creo que me cambia el color. A ver, sí, me va a cambiar el color del punto. Bueno, no importa, igual se ve ahí medio en dorado mi recta tangente. Bueno, otra cosa, fíjense que este programa, por ejemplo, me pone en qué punto estoy, las coordenadas, x y del punto, y cuál es la recta tangente. Igual, por ejemplo, acá estoy en una recta tangente igual menos 2,4 de x menos 1,44. Entonces, en la medida en que yo voy a ir moviéndome con el punto, obviamente en cada punto de la trayectoria tengo una recta tangente distinta. Y la pendiente de la recta tangente, ¿se acuerdan que es la derivada de la función, o sea, la derivada de x cuadrado, evaluada en el punto en el que estoy? Por ejemplo, acá,
En el punto que estoy ahora, x es 0,6. Entonces, yo calculo la derivada de x cuadrado, dijimos que es 2x, evaluada en 0,6, me va a quedar el doble de 0,6, 1,2, que es la pendiente de la ecuación de la recta tangente. 1,2 por x es la pendiente de la recta tangente. Entonces, yo lo que puedo pensar es, el tipo está en el puntito este de acá abajo. En algún momento sale, se desprende de su trayectoria y sigue por la recta tangente. Y la idea es dónde tiene que salir para que llegue acá, a este punto. Esa es la idea, o sea, en algún momento, fíjense que todas las tangentes, no todas, o sea, de hecho no todas, van a ver que hay dos nomás, que, digamos, pasan por el 3,5. ¿No? Bueno, según el programita este, dice que la tangente, la recta tangente de la ecuación es 2x menos 1. Bueno, vamos a ver si eso lo podemos encontrar. Y fíjense que esa ecuación igual 2x menos 1 de recta tangente se da para el punto de coordenadas 1, 1. O sea que nosotros tenemos que encontrar como solución el 1, 1. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar eso, ¿no? Bueno, entonces, veamos un poquito qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos la función igual x cuadrado. Eso lo sabemos, no tenemos mayor problema. Sabemos que la derivada de eso es 2x, de la función derivada es 2x. Y tenemos la ecuación de la recta tangente, que la vimos la clase pasada y la vimos hoy al principio como repaso de la clase pasada. Decíamos, bueno, en el formato igual una pendiente, que es la derivada de la función en el punto en el que yo quiero encontrar, por x menos x0 más la imagen de x0, más f de x0 o y0. Eso es cuando tenemos una pendiente y una, digamos, y las coordenadas de un punto. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Lo que no conocemos y que queremos encontrar es x0. Eso es lo que tenemos que encontrar nosotros, que sería el punto donde sale. Por ejemplo, en nuestro dibujito, en nuestro gráfico, sale acá. Entonces yo quiero encontrar cuál vale el x0, el que está acá abajo. Obviamente, obteniendo el x0, yo ya sé cuánto va a ser, cuánto va a valer la función. Va a ser x0 al cuadrado. Bien, eso es lo que no sé. ¿Qué es lo que sé para poder usar esta fórmula? Que tiene que pasar la recta tangente por el punto 3,5. O sea, 3,5 tiene que pertenecer a la recta tangente. Por lo tanto, vamos a poner un poquito más acá, cuando x en la ecuación de la recta, cuando x vale 3, y tiene que valer 5. Y eso sí lo puedo ya empezar a reemplazar en mi fórmula de recta tangente. Entonces digo, bueno, cuando x vale 3, y tiene que valer 5. La derivada de la función en el punto, como yo no sé cuál es el punto, no sé cuál es la derivada en el punto, pero sí sé la función derivada. La función derivada de x cuadrado es 2x, por lo tanto, yo sé que esta derivada, el valor de acá, va a surgir de cuando encuentre el valor x0, reemplace en la derivada de x cuadrado. Entonces, finalmente esa pendiente va a ser 2x0, pero todavía no sé cuánto vale x0, pero seguro que es 2x0. Bueno, en el paréntesis tengo 3 menos x0, que hasta ahí no hay nada extraño, más la función evaluada en el punto que no lo sabemos, y la función es x al cuadrado. Cuando la evalúe en el punto me va a quedar x0 al cuadrado. Y ahí me armé una cuadrática. Bueno, hago las distributivas, opero, y me quedó una cuadrática. Esa cuadrática tiene dos soluciones que son x0 igual a 1 o x1 igual a 5. Entonces, ¿cómo sé cuál punto es el que se refiere? Bueno, en el enunciado del problema dice que el astronauta se desplaza de izquierda a derecha. Por lo tanto, ahora vamos a verlo en el grafiquito un poco. Fíjense, con respecto a esto, el tipo viene, como voy diciendo yo ahora, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, entonces, ahí finalmente el punto que andamos buscando es el 1, 1. Eso está bien. Fue lo que encontramos, porque una de las respuestas, ahora me voy a quedar acá un poquito, que es la que es la solución, digamos, para empezar, me dice que x0 vale 1. Si x0 vale 1, reemplazo en la función, que era x cuadrado, quiere decir que el punto que ando buscando es el 1, 1.
Y eso me dice por qué el astronauta se andaba moviendo de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver qué pasa, por qué apareció este otro resultado, por qué aparece que en x igual 5 también dice que hay una recta tangente que contiene el punto 3,5. Bueno, para eso vamos a ir de vuelta a nuestro gráfico y acá voy a tener que cambiar un poco la escala. Para cambiar la escala vamos a hacer así. Fíjense que x igual 5 anda por acá más o menos y la imagen va a estar en 25 para hacer x al cuadrado. Por lo tanto voy a cambiar un poco, insisto, esto le vamos a poner ahí, achicarlo un poquito. Bueno, ahí estamos. Ahí más o menos andamos. Quizás, a ver, un poquito menos. Acá. Fíjense, voy a poner medio abajo. Ahí. Acá tengo 20, 22, 24. Acá estaría, esta rayita entre 24 y 28 sería 26. O sea que el 25 anda un poquito más arriba del 24. Y el 5 de las X está acá, ¿no? Entre el 4 y el 6. Bueno, entonces fíjense, a mí el programa me va graficando siempre las tangentes, ¿no es cierto? Y dijimos, cuando X es 1, Y es 1 y por ahí pasa, esa tangente pasa por el 3,5. Ahora vamos a ver la otra, que tendría que darse cuando X es 5 e Y 25. Bueno, ahí, fíjense, acá arriba los datos que dice X igual 5, Y igual 25. Mi tangente ahora vale 10x menos 25, y fíjense que esa recta tangente pasa también por el punto de coordenadas 3,5. O sea que había otro punto de la parábola, otro punto de y igual x cuadrado, cuya recta tangente también contiene el 3,5. Por eso hace la aclaración de que se supone que el astronauta se está moviendo de izquierda a derecha, porque acá este caso sería al revés, sería el caso en el que el astronauta estaría viniendo, digamos, de derecha a izquierda y ahí sería esta otra recta. Pero bueno, había dos rectas entonces que cumplían con esas condiciones. La que pedimos nosotros tiene que ver con esto que dice que se va de izquierda a derecha. Bueno, pero más de ese problema también. Dice, ¿en qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta para, siguiendo la trayectoria de la recta normal, en el punto en que la abandona, llegue al punto 2, un medio? Y dice graficar la trayectoria del astronauta. Bueno, bien. Entonces, tengo que utilizar, me dice, siguiendo la trayectoria de la recta normal, por lo tanto tengo que usar la fórmula de la recta normal. Fórmula de la recta normal, ¿se acuerdan que dijimos? Tiene pendiente opuesta e inversa de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente era la derivada en el punto. Esta va a ser menos 1 sobre la derivada. Y el resto es el mismo formato, digamos, ¿no? Y bueno, una vez que tengo eso, ya sé que la estrategia para resolverlo es parecida a lo que habíamos hecho antes. Es decir, bueno, ¿por qué punto tiene que pasar? 2 de x, reemplazo mi x por 2. Y por la y por un medio. Cuando x vale 2, dice que la y tiene que valer un medio. Bien, y un medio. Mi derivada, yo la tenía, genérica era 2x. En el punto en que yo la quiero buscar será 2x0. Y la función en x0, como es x cuadrado, va a quedar x0 al cuadrado. Por lo tanto, ahora me quedó esta ecuación que tenemos que trabajarla un poquito. Acá puedo hacer las distributivas. Cuando hago las distributivas, creo que lo hice acá abajo, fíjense que acá me va a quedar un menos 1 sobre x0, porque este 2 se va a cancelar con este, y acá me va a quedar un más un medio, porque el x0 se va a cancelar con el del denominador. O sea que acá estamos, miren. Me quedó un medio menos 1 sobre x0, se simplificaron los dos, y más un medio, en el segundo término se simplificaron las x0. Y esta ecuación simplemente, bueno, acá un medio con un medio lo puedo cancelar. Este término que está negativo lo paso para el otro lado positivo. Me queda 1 sobre x0 igual a x0 al cuadrado. Si 1 sobre x0 es igual a x0 al cuadrado, el x0 del denominador, ahora lo pasaría multiplicando, me termina quedando x0 al cubo igual a 1. Por lo tanto, el punto que busco tiene coordenada en x, 1. Y obviamente en y también es 1.
Quiere decir que para llegar a ese punto de coordenadas 2, 1 medio, tiene que salir en el mismo lado que antes, porque se acuerdan que en el mismo lado de antes salía en el 1, 1. La diferencia es que antes salía por la recta tangente, o sea, siguiendo la trayectoria de la recta tangente, y ahora sigue la trayectoria de la recta normal. Bueno, vamos a ver si eso lo podemos llegar a hacer acá, no estoy tan seguro. Vamos a bajar un poquito, a ver si puedo. Voy a ver si puedo bajar ahí. Y vamos a ir probando, qué sé yo, por acá más o menos. Y voy a cambiar de vuelta la escala para que lo vean un poquito. Espero no hacer mucho lío. A ver ahí. Espérenme que... Ahí. Bueno, ahí. Fenómeno. Fíjense una cuestión. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es... Acá. Creo que también me permite graficar la recta normal. Acá. Bueno, fíjense, ahí me está graficando las dos cosas del punto. Primero voy a señalar ahí. O sea, me señala la recta tangente y la recta normal. La verde es la normal, ¿no? Bueno, acá tengo una opción. ¿Qué pasó con esto? Se me quedó acá. Ah, y fíjense que el punto al que tenía que ir era el punto de coordenadas 2, 1 medio. Voy a agregar ese punto, ¿eh? Acá creo que puedo entrar así, me parece. 2 y 0,5. Bien, esto vamos a dejarlo acá. Bueno, ahí apareció este puntito. Esto voy a ver si lo puedo agrandar un poco. Así y un poco así. Bien, ahí se va viendo un poquito mejor. Ahí vamos. Lo vamos a poner en escala 1:1. Ahí está. Bien. Bueno, este punto que puse recién es por donde tiene que pasar el astronauta, digamos, ¿no? Vamos a ponerle ahí unos colorcitos. Pongámosle rojo. Bueno, poca imaginación, todo rojo le pongo. Ahí está. Bueno, ese es el puntito, ¿no? Y entonces lo que me dice ahora es, siguiendo la línea verde, que es la de la recta normal, ver por dónde llego a que pase por el puntito rojo que está ahí afuera, externo. Ahí llegó. Entonces, fíjense que, a ver si, ahí está, así lo pueden ver mejor ustedes, acá arriba. Entonces, fíjense que es lo que decíamos, cuando x vale 1 y 1, obviamente, porque era igual a x cuadrado, y me dice que mi recta normal tiene como ecuación menos 0,5x más 1,5. O sea que pasa por el punto 2 de x medio de y. Si yo acá reemplazo la x por 2, el primer término me queda menos 1, más un medio, 0,5. ¿no? Fíjense de paso, acá la pendiente es menos un medio. Está bien, porque se acuerdan que la pendiente de la otra era 2. Esta quedó opuesta e inversa, menos un medio. Así que bueno, con esta forma gráfica, esta representación gráfica, podemos, digamos, comprobar todo lo que hicimos y verlo, que está bien todo lo que hemos hecho. Así que esto está, vamos a cerrarlo. Creo que ya no necesito más este programa. Y volvemos entonces acá. Bueno, otro ejercicio de la práctica. Dice, hallar las derivadas de las siguientes funciones. El ejercicio 22. Ese sí tiene todas funciones compuestas, o sea que acá es para practicar lo que vimos como la regla de la cadena o la derivación de funciones compuestas. Ah, bueno, y acá por ejemplo yo les había escrito justamente los dos formatos en los que uno puede ver esto para que se vayan acostumbrando y utilicen después el que más en realidad después uno no utiliza ninguno, ¿no? Y lo hace así de memoria, digamos. Pero podemos verlo, por ejemplo, cómo se haría más formalmente, digamos. ¿no? Supongamos el primero, yo tengo el seno de x elevado al cubo. Acá yo lo escribí creo que un poco distinto del original. Este es el b. Ah, no, en el original también lo escribieron así. Seno de x al cubo, tal cual.
Yo lo único que puse, el argumento del seno, lo puse entre paréntesis para que sea mejor, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que esta función que le puse i es una función compuesta de dos funciones. Por un lado, g de x, que es el seno de x, y por otro lado, f, que sería x al cubo. Entonces, cuando hago f de g de x, mi función x al cubo la tengo que evaluar en g, que es el seno. Por lo tanto, me queda el seno al cubo, que es lo que está acá. Entonces, acá se ve bien que esta función es una función compuesta de dos funciones que son las que están acá. Ahora, uno acá tiene dos maneras de poder plantearlo, digamos, formalmente. La que yo le decía que a mí me resulta más simple en la mayoría de los casos es la que va a aparecer en el segundo lugar acá, que sería en este renglón acá, donde yo digo, bueno, esto es la derivada de la función que yo tengo respecto de lo que yo les decía, la variable que está dentro, lo que hace las veces, la función que está dentro. Esa función hace a veces como una variable intermedia, entonces es como si yo tuviera, por ejemplo, nosotros lo habíamos visto recién, en este formato, ¿no? La derivada de y respecto de g por la de g respecto de x. Pero no hay que olvidarse que la derivada de g, o que g, mejor dicho, también depende de x, ¿no? O sea, entonces lo puedo escribir así, como está en la primera igualdad, como está acá en la segunda igualdad, ¿sí? Y después tengo que simplemente derivar. Entonces la derivada de y era el seno al cubo, y lo tengo que derivar respecto del seno. Entonces ahí, fíjense, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar 3 seno cuadrados. O sea, me va a quedar esta primera parte que aparece acá. 3 seno al cuadrado. Porque tengo algo al cubo. Entonces, y estoy derivando respecto de ese algo que no es x, es el seno de x. Pero no importa, es lo que hace la veces de mi variable. Entonces bajo el exponente y me va a quedar la potencia con un grado menos. ¿Seno? Y eso a su vez tengo que multiplicarlo por la derivada de g era el seno, que depende de x nomás, por lo tanto ahí derivo respecto de x, la derivada del seno, el coseno. Entonces ahí me queda mi derivadita. Si yo lo quiero escribir en el formato, digamos, como está la definición que aparece en todos los libros y que hoy apareció en la presentación más temprano, ese formato sería este tipo de acá, lo que acabamos de poner, o lo que puse yo acá. Se suele escribir así. Es lo mismo, ahora a veces es un poco más difícil de verlo esto, porque por ahí este primer factor, f' de g de x, a veces uno eso no lo puede interpretar bien. ¿Qué me está diciendo? Que tengo que hacer la derivada de f respecto del seno de x, que es lo que dice también acá abajo. O sea, es lo mismo. Esto tiene que ver con esto de acá. La derivada de la función respecto del seno. Es lo mismo, es lo mismo. Simplemente es otra forma de escribirlo. Quizás puede complicarles más. Por la derivada de g de x. La derivada de g de x ya la puse directamente como era el seno, ya la había puesto acá y es esto, es el coseno. Bueno, y obviamente llegó al mismo resultado. O sea, la idea es simplemente que vieran, esto, quizás este PDF se lo suba al campus, así lo tienen, simplemente que vieran las dos maneras distintas en que se puede llegar a hacer esto. No, no cambia nada. Después uno generalmente lo que hace es eh, hacerlo sin tener que pensar, digamos, cómo es formalmente lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, y lo quería comparar con la otra función que podría uno confundirse. Esta era un seno elevado al cubo. En cambio, esta es el seno de x al cubo. O sea, la anterior era una función que tenía una potencia, algo elevado al cubo. En cambio, esta es una función que es un seno, el seno de x al cubo. Entonces ahora puedo hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes, pensar, tengo que hacer la derivada del seno de x al cubo. Primero voy a derivar respecto de x al cubo. Lo muestro ya en este formato, que es el que más me gusta a mí para esta parte, ¿no? Hago la derivada de y respecto de mi variable, o sea, mi función intermedia, vamos a decir, que mi función g, ¿quién es? X al cubo. Bien, entonces tengo que derivar el seno de x al cubo respecto de x al cubo. Me va a quedar
la derivada de seno es coseno de x al cubo, por la derivada de g, que es x al cubo, esa queda 3x cuadrado. Así que me termina quedando 3x cuadrado por coseno de x al cubo. Bueno, acá hay otro ejemplo también de función compuesta. A ver, voy a ver qué otra cosa hay para que no sea esta, por ejemplo, me interesa, que es un poco más difícil, el 23. Bueno, acá sí, este ejercicio lo puse porque para poder resolver y entenderlo, cómo llegar a la resolución, me pareció interesante escribirlo en el formato no de los diferenciales, sino en el formato, digamos, de la notación de Newton, vamos a decir. Entonces, acá tengo una función, me dicen cuál es, una función lineal que es 5x más 3. Con lo cual yo ya sé que la derivada de esa función que le llamaron f es 5. La derivada de 5x es 5, la de 3 es una constante, la derivada es 0. Por lo tanto, yo sé que la derivada de la función f es 5. Para cualquier valor de x. O sea, la derivada me quedó constante. Bien, ahí tengo mi función lineal. Y dice, g de x, una función derivable en x igual a 8. G de x, una función derivable en x igual a 8. Entonces me dice, sabiendo que Goff acá hace una composición distinta a la que veníamos viendo hoy. Hoy veníamos viendo, digamos, f de g de x, y ahora vemos g de f de x, ¿no? Me dice, sabiendo que la derivada de la función compuesta esta Goff en 1 es igual a 2, ojo que esta es la derivada, acá voy a ver qué uso, no sé, esto voy a usar, a ver si se ve, acá hay una derivada, que la derivada de la función compuesta Goff en 1 vale 2, dice calcular la derivada de g en 8. Calcular la derivada de g en 8. Entonces, acá lo interesante es que no importa cuánto valga g, lo importante es que sabemos que es derivable en x igual a 8. Entonces me pide calcular la derivada de g en x igual a 8. Y para eso tenemos que hacer uso de justamente esta definición de derivada de función compuesta. Yo le decía, cuando uno deriva, normalmente no anda pensando en la definición como es, pero hay algunos problemas donde, para poder resolverlos como este, es bueno saberla esa definición y poder aplicarla, ¿no? Entonces, veamos qué datos tenemos. Tenemos, la función f es 5x más 3. En particular, f evaluada en 1 da 8. Si reemplazo acá, x por 1 me queda 8. Entonces, fíjense una cosita, vamos a escribir esto. Fíjense, a mí me pidió Goff. Goff es, lo voy a poner acá, bueno, de x, ¿no? Uy, bueno. A ver ahí, un poquito más grande. Ahí, bueno. ¿Esta qué sería? Sería g de f de x. G de f de x. Bueno, entonces yo sé, porque como f de x sí me la dan, me dicen, si este vale 1, entonces f de x reemplazó acá por 1. Reemplazó acá por 1. Por lo tanto, f de 1 es 8, que es lo que pusimos acá. Y entonces, esto es como decir g de f de 1, pero f de 1 es 8. Por lo tanto, esto es g de 8. ¿Está bien? Bueno, acá si x fuera 1. Ahí va. Bien, entonces eso por un lado hay que tenerlo presente. Entonces dijimos, la derivada de f vale 5. Cuando yo hago la derivada de esto, acá aplico la definición esta de derivada de función compuesta. Va a ser la derivada del de más afuera, ahora la que está más afuera, entre comillas, es g, la función más externa, digamos. Entonces va a ser la derivada de g respecto de quién, de f, evaluada en el punto 1, pero hacer la derivada de g' respecto de f en el punto 1, f de 1 dijimos que era 8, por lo tanto es como calcular la derivada de g en 8. Por la derivada de la masa interna, ahora la masa interna es f, y la derivada de la masa interna en 1, esa sí la puedo sacar directamente con los datos que me dieron, dijimos que valía 5. Con lo cual mi derivada de g evaluada en 8 es simplemente 2/5. ¿Está bien?
Entonces esto hay que tener un poco de, pensar un poquito en algo. El ejercicio en sí lo ves y dices, es un renglón, pero si uno no sabe qué renglón, es un problema. O sea, es un renglón porque lo sé si es fácil, pero tenés que darte maña de saber bien la definición esta de derivada compuesta. ¿Eh? Bueno, de estos hay otro similar, que es el 25, por ejemplo. Digo similar en el sentido en que hay que usar estas definiciones de derivada compuesta. Acá me dan como dato que una función tiene una derivada que dice que la derivada es 1 sobre x, la derivada de la función f, para todo x distinto de 0. Dice. O sea, en cualquier lugar del dominio, digamos, de la función que no sea el 0, la derivada es 1 sobre x. Y dice, usar la regla de la cadena, para demostrar que para cualquier constante alfa distinta de 0, vale que la derivada de f evaluada en alfa por x es igual a la derivada de la función en x. Bueno, entonces, lo puedo de vuelta aplicar la regla de la cadena, cualquiera de las dos variantes, y lo que a mí me pide es analizar cuánto vale la derivada de f en ax, digamos, o en alfa por x. Entonces yo lo escribí, vamos a verlo en el formato este, que el de abajo, por ejemplo, que es el que me parece que es más claro. Yo quiero hacer la derivada de la función alfa x respecto de x. Entonces, mi función intermedia va a ser alfa por x. Entonces va a ser la derivada de esa función evaluada en alfa por x respecto de alfa por x, por la derivada de alfa por x respecto de x. Ven que lo que yo decía que en este formato, en la regla de la cadena, uno más o menos puede ver si va haciendo bien las cosas porque le va quedando un diferencial en el denominador, uno en el numerador, y esos tienen que ser iguales, y finalmente lo que queda es el original, digamos. ¿No? Ahora, si yo tenía que la derivada de x era 1 sobre x, y ese era dato, que la derivada de x era 1 sobre x, si tengo la derivada de alfa sobre x respecto de alfa sobre x, o sea, como si esto fuera mi variable, respecto a la que derivo es alfa sobre x, entonces, ¿qué me va a quedar? 1 sobre la variable, 1 sobre alfa sobre x. ¿Sí? Esta es la parte que uno se podría confundir, de vuelta. Cuando mi variable era x, la derivada queda 1 sobre x. Si mi variable ahora es alfa sobre x respecto de qué estoy derivando, entonces va a quedar 1 sobre respecto de lo que estoy derivando, que es 1 sobre alfa por x. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de alfa x respecto de x, que esa sí es, simplemente saco la constante, la derivada de x respecto de x es 1, me quedó alfa. Con lo cual, ahí puedo simplificar los alfas, el del numerador, el denominador, y me termina quedando 1 sobre x. ¿Quién me quedó terminando 1 sobre x? La derivada de la función en alfa x respecto de x. Acá arranqué. Pero esto era justamente la derivada de la función en x. Por lo tanto, quiere decir que son iguales, que es lo que me pedía que teníamos que demostrar. Bueno, con eso ya ahora me está diciendo que queda menos de un minuto. La clase que viene seguramente seguiremos trabajando con estos ejercicios. Ustedes pueden hacer hasta el 28, inclusive. La clase que viene vamos a seguir viendo algunos de estos que yo tenía preparado para hoy, pero que no me dio el tiempo. Y seguramente vamos a poder ver lo que quedó, que tiene que ver con funciones, derivadas de funciones potenciales y demás. No sé si quedó alguna duda, si se corta ya no nos volvemos a enganchar y quedamos para el viernes que viene. Espero que más o menos hayan podido seguirlo y obviamente subimos todo el foro. ¿Quedó alguna duda, algún comentario? No. Bueno, Tomás, decime, sí. No, no, no.